ya hacía 3 años que estaba asesorista, ya tenía los 18 años cumplidos. Y ahí dejé de hacerla, ya iba a terminar el contrato de ascensorista. Y el contador me dice si no quería a una heladería. Yo le dije que no sé nada de eso. ¿Sabías comer helado? Comer sí, sabía, le dije, mira, eso, pero de hacer, nada de eso. Le digo. ¿Y vas a aprender, dice, vas a ver que esta persona te van a enseñar. ¿Tenés idea la cantidad de, calculo que a esta altura deben ser toneladas de helado que hiciste? Sí, he hecho bastante helado, sí, pero no la cantidad exacta, pero unas cuantas toneladas, sí. Seguro, ¿no? Seguro, sí, sí. ¿Y te acordás cuál fue el primer helado que hiciste? Sí. Porque debe ser como un mojón en la vida de uno empezar un trabajo así. Aprendí primero cuando entré a hacer la limpieza que hay que hacer, que tener la higiene en todo el local para saber. Y después cocinaba el helado también. Eso, la limpieza en una heladería, o sea, ya esa parte formal. Del laboratorio de la cocina, ahí está. ¿Y se llama así, cocinar un helado? Cocinar, sí. Pero en aquella época se cocinaba, ahora se pasteuriza, pero en aquel momento se cocinaba, servía y se mezclaba con la yema de huevo y eso. Y después se ponía en una cámara a enfriar. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? Del año 65, 66, por ahí. En esa época no se comía helado en invierno, ¿no? No. Era un trabajo zafral. Era zafral. Se trabajaba más o menos unos 8 o 9 meses. Después 2 o 3 meses se cerraba. ¿Y cómo vivía uno esos 2 o 3 meses? Bueno, se tomaba una licencia o hacía alguna otra actividad en ese momento. Se aprovechaba para hacer algo diferente. ¿Y vos qué hacías? Yo hacía reparaciones de radio y televisión a lámpara en esa época. Mirá, que eso era un oficio que también agarraste. Agarré ese oficio, estudiar algo que me gustaba de chico también. Y me parecía algo, y lo empecé estudié, me recibí, después sí trabajaba en eso, hacía reparaciones de televisión a lámpara y radio, que se trabajaba bien en ese momento. Vamos al origen de todo. ¿Tu padre es gallego? Sí. ¿Y tu madre también? No, mi madre era uruguaya. ¿Tu padre en qué año se vino a Uruguay? Él se vino, yo calculo que ayer por el 35, 40, por ahí se vino. Él se vino después de la guerra de España que había. De la guerra civil. Guerra civil, y él lo trajeron. Él tendría 14 años cuando se vino. Lo trajo unos familiares de allá. Buscando un futuro mejor. Bastante mejor. Y como muchos españoles puso un almacén y bar. Ay, él le pasó primero fue mozo de un bar, después él me contó, una verdulería, así, ya era la intención de él de poner, después puso el almacén y bar. La intención era tener un comercio propio, una independencia. Justamente, ahí está. ¿Y dónde estaba ese almacén y bar? Que fue tu casa. Eso, fue ahí donde nací. ¿Dónde era? Isla de Flores y Tacuarembó. ¿Y no te hiciste tamborilero? Iba cuando había ensayos a la vuelta, porque la calle Encina que había ahí. Había conventillo todavía ahí. Había, en esa época, sí. Ahí estaba Fantasía Negra. Mirá. Un conjunto de lugolos. Y curtidores de hongo también, que estaba en esa época ahí. Uno de un lado y en la vereda enfrente, curtidores de hongo. Iban a ensayar ahí. Y vivían ahí. ¿Y vos aprendías supongo con los amigos del barrio? Ensayo, cuando había carnavales, estaban ensayando, yo iba a veces cuando había ensayo. Pero tendría poquitos años,
me escapaba del bar, en realidad mi padre no me veía. Y me sabía dónde me iban a encontrar. Y de noche iban. Te iban a buscar. Sí, sí. Pero la verdad que en esa época cuando me traían me castigaban. Había reto porque te habías escapado. Sí, sí. Mi madre es bastante... ¿Era severa? Era severa, sí, sí. En esa época, en la época del almacén y bar, tenía una costumbre, o yo siempre he escuchado hablar de una costumbre de otras épocas, que era tener una libreta, donde se Es anotaban verdad. una página por familia Sí, y se una anotaban. libreta a cada cliente y consumían, compraban y se anotaba. Ujú. Y cada una vez por mes iban y pagaban, y a veces o por quincena. Ajá. Se acostumbraba mucha clientela que hacía eso. Nosotros llevamos mi padre llevaba un libro grande que yo lo veía, enorme, y ahí apuntaba todos las notas de cada libreta y tenía todo apuntado ahí, ¿no? ¿Y la gente pagaba y respondía? En ese momento sí, se pagó por varios años, la gente pagaba cada quincena o cada mes. Poca gente compraba al contado, la mayoría compraba con una libreta. ¿Cómo era crecer en un almacén? Porque era como uno se imagina de niño, tener una cantidad de tentaciones cerca y poder cumplirlas, Sí, robar un caramelo. yo también de eso, alguna galletita que después Te la me cobraban castigaban, también. sí, me castigué. Sí, porque no comía antes del almuerzo, yo iba a buscar alguna galletita que le sacaba de una lata que tenían ahí, de latas de Anselmo, de otro tipo que había en esa época. Aquellas latas que tenían una parte redonda, transparente y uno veía el relleno. Justamente de ahí, y se servía suelto eso. Ujú. Y yo, chico también, a veces me subía a un cajón y ahí despachaba también, trataba de despachar. Como hacer un oficio de atender al público. Sí, claro, mi padre tenía un lápiz en la oreja siempre, que se estilaba eso ya para apuntar, Para anotar. a anotar. Y yo también me ponía un lápiz. En la oreja. Sí, y se envolvía con papel de papel, De astraza. de astraza, sí. ¿Y cómo llegás de esa vida que uno podría pensar, bueno, después vas a seguir con el negocio familiar o cosas así? ¿Cómo te transformás en ascensorista del Palacio Legislativo? Del Palacio Salvo, perdón. Sí, Que es un oficio que ya no existe. ese no existe ya. Pero en esa época, yo a los 12 años, después que nos fuimos de ese barrio para ir a Lima y Araceá, que mi madre alquilaba una casa antigua ahí. Ujú. Y ahí nos fuimos a vivir, porque el almacén ya no daba lo que había, no se lograba, ya la clientela no era mucha, fue cambiando el tiempo y los clientes al deber no entraban. Ya no pagaban la libreta. Claro, el bar funcionaba así, pero no era lo suficiente. Mi padre terminó con el bar y vendió y se dejó el almacén y bar, porque yo estaba muy cansado Ujú. de ese tipo de vida. Pasaba todo el día ahí, ¿no? Claro. Y se fueron y vos, ¿cómo enganchás el salvo? Y después ahí, a ese tipo de almacén, mi madre en ese lugar donde íbamos a vivir, Lima y Araceada, yo estaba estudiando y hicimos también, fuimos feriantes Ajá. por un par de años, sí, en esa época. Pero mi padre después se enfermó, no pudo seguir y yo Tuviste que salir a trabajar. a trabajar con mi madre, que fue cocinera en un hotel, y yo repartía vianda con ella. Yo iba junto con ella y repartía vianda. Eras un delivery, que ahora parece que es algo que está de moda, pero Algo ya que venía de traemos antes. en ese momento, sí. Y trabajaba de mañana y de tarde iba iba a la escuela o al liceo. Ujú. Iba. ¿Y lo del ascensor? Y lo del ascensor después me gustaba, yo vi algunos lugares de ascensores que había una persona que subía y bajaba. Y me fui a apuntar para ser ascensorista al Palacio Mirá. Salvo.
Un trabajo que suena muy curioso ahora, porque Sí. no era, a ver, no eran ascensores que ya tuvieran todos los botoncitos piso por piso. No, tenía un manillar atrás, al costado, Ujú. que subía y bajaba. Era como manejar. Sí, sí, era eso. Y ahí me tomaron y ahí aprendí, me enseñaron un par de horas ahí cómo se manejaba y yo. Y sí, ¿Y cómo era? Vos tenías que más o menos calcular cuándo estaba llegando al calcular el piso y tiempo frenar. cuando llegaba en dos etapas, porque primero trabajé en el lugar donde había oficina, Ujú. y después trabajé también del lado donde había apartamentos, 20 pisos ahí, 19, 21 pisos que había. Entonces ahí habían 3 ascensores. Siempre me tocaba. Y estabas todo el día encerrado dentro de un ascensor. Sí, 8 horas ahí adentro. ¿Y eso se puede llegar a disfrutar? No, era un medio de trabajo, pero y lo tomaba como un trabajo y me gustaba. Al final uno se hacía amistad con con los que subía y bajaba. Con los pasajeros. Sí, ¿No? sí, de verdad. ¿Querés tomar un cafecito y después seguimos hablando? Sí, cómo no. Dale. Nos queda una etapa más antes de que empieces en el rubro de heladerías, y es que en realidad lo que hacías después, eso de reparar televisores, fue tu primer trabajo propio. Sí, mi trabajo propio. ¿Qué pusiste, un taller en tu casa? Sí, me puse un taller propio. Y me iba bien con eso, iba bien. Ujú. Y siguió yendo bien, digo, hacía las dos cosas. Este trabajo de taller me vino muy bien. Y a un periodo de tiempo que estaba de ascensorista, ahí conocí un contador que trabajaba en la época de ganancias elevadas, o Ajá. sea, la impositiva o ahora DGI. Ujú. Y estaba en el Palacio Salvo, ahí, en el segundo Funcionaba piso. ahí. Y claro, hablando con él varias veces, contaba que hacía reparación y me trajo algún aparato ahí para hacerle una reparación y quedó conforme. En una época hicimos una amistad ahí y él me dijo, un periodo ya tendría yo, ya hacía 3 años que estaba asesorista, ya tenía los 18 años cumplidos, y ahí dejé de hacerla, ya iba a terminar el contrato de ascensorista. Ujú. Y el contador ese me dice si no quería a una heladería. Yo le dije que no sé nada de eso. ¿Sabías No comer lo vas a helado? aprender. Comer sí, sabía, le dije, mira, eso sí. Pero de hacer, nada de eso, le digo. Y ahí, Vas a aprender, dice, vas a ver que que esta persona te van a enseñar. ¿y a dónde te llevó? A las Delicias de Carrasco, Mirá, que ahí estaba el hermano. el hermano del contador. No, el hermano del que me enseñó a hacer helado realmente, ¿no? Ajá. A fabricar. ¿Quién te enseñó? Emilio Toscani, sí, fue un maestro, la verdad. Que ese era el que estaba en la heladería de los Trovadores de Pocitos. Anterior. O sea que te enseñó y te llevó después. Dijo, este lo quiero para mí. Sí, ahí vio el contador, esta persona, digo, es que salgo cargo de él, de confianza. O sea, te dio toda la referencia y Toda te la respaldó. referencia, sí, y dijo que pongo en garantía mi casa, dijo que esta persona Es de la planta, como de la se planta, decía. sí, muy trabajador. Y bueno, fui a los Trovadores de Pocito ahí. ¿Y ahí empezaste a trabajar ya a cargo de la elaboración del helado? ¿O ahí fue donde tuviste ese proceso de, bueno, Un proceso limpiar? de limpiar, fueron por etapas, ¿no? De limpieza, de cocinar los helados, de ver cómo, y ver el tipo de maquinaria que había. Y bueno, en ese periodo habían tomado otro muchacho, ahí que tenía ya algo de práctica. Tenía más oficio que tú. Sí, en ese oficio, ¿no? Y tuve 2 años
ahí. Y con él estuve aprendiendo cómo manejarme dentro del local. Ujú. Pero un problema personal con los dueños y se fue. Y dijiste, estoy acá, Y paso del banco de sí, suplentes a titular. claro, y ahí el dueño me dijo, yo te voy a enseñar a hacer todo lo que sé del oficio, dice. Porque el oficio era muy particular, muy celoso de eso. Las fórmulas no las daban a nadie. Ellos vinieron de Italia, los padres, eran todos heladeros. Y las fórmulas lleguen de padre a hijos y Casi como quien se transmite la herencia. la herencia sí, de la fórmula de los helados. Y ahí me enseñó todo lo que se sabía, toda la parte técnica, toda la parte muy disciplinada, muy de esa época. Porque todo lo que tiene que ver con el mundo de la elaboración de alimentos requiere un rigor Un con la rigor, higiene, con la calidad de los ingredientes, ¿no? Sí, los productos de calidad, todas esas cosas fueron realmente impulsando mucho a hacer las cosas con muy buen producto. Eso es lo que hace que la heladería funcione. Y allá por fines de los 80 los italianos venden la heladería y tengo entendido que piden dos requisitos el comprador: mantener el nombre de los trovadores y que tú siguieras trabajando ahí. Sí, eso fueron una de las etapas ahí. Luego llegó Gustavo justo, en una época del 90 y algo. Gustavo es el dueño actual. Ahora actual. Y viendo el local y viendo todo, y el dueño estaba un poco por no venderlo, porque no le importaba mucho, pero los hijos sí le impulsaron para que vendiera la heladería, ¿no? Las llaves. Sí. Y bueno, cuando lo vendieron vos quedás, y ahí se da un cambio, ahí empiezan a trabajar empezás tú en realidad a trabajar Sí. en desarrollar sabores nuevos. Sí, ahí se ¿Cómo se hace un empezaron a sabor hacer, nuevo? se fueron creando sabores nuevos, ya que Gustavo quería impulsar nuevas cosas y nueva forma de trabajar. Ujú. El dueño anterior era muy técnico, pero había una etapa, se cerraba en eso, está todo inventado, me decía. Era muy clásico. Sí, era muy clásico en eso, ¿no? Los sabores son clásicos, acá la gente. No hay que hacer algo nuevo. Ujú. Pero Gustavo traía nuevas ideas y eso fue bueno porque se empezó a abrirse nuevos sabores, daba oportunidad para que uno desarrollara nuevas cosas Claro, para hacer para vos fabricación tiene del que haber helado. sido un desafío. Sí, y probar nuevos, mismo helado sin azúcar, eso fue muy importante para poder lograr ¿Cuál, hacer eso. cuál sería el helado que crees más curioso, más raro, más original que hiciste? ¿Qué sabor te parece? Bueno, los sabores más que raro, por ejemplo, hay un sabor como pistacho que en ese momento no se conocía, después se empezaron a lograr y se hizo, que después fue muy bueno prepararlo y bueno, y ahí uno de los sabores más que no se hacía así. Se hizo popular después también. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo llega uno a desarrollar, por ejemplo, ahora tienen un sabor de helado que es de estos huevos Kinder, los que vienen con la sorpresita dentro? Sí, ¿Cómo haces un helado a partir de eso? Que tenés que comprar una caja de esos huevos, ir probándolos y... sí, son productos que vienen ya importados, pastas originales que vienen. Ujú. Y se logra prepararlos con una base de helado y se logra hacer el producto, sí, viendo lo que es las cantidades que hay que ponerle justas y eso se O sea, el logra. ensayo y error está en en las En proporciones. en las porciones que se le pone al helado. Ujú. ¿Hay algo que te parezca que no se puede hacer un helado? ¿Hay algún sabor que me digas, no, voy a decir un disparate, helado de mondongo no se va a poder hacer nunca?
O llegado el caso, si a alguien le interesa, se puede llegar a dar con la tecla para que haya una crema fría con ese sabor. Sí, se puede. Hay sabores que acá no, pero sí se hace helado de cebolla o de tomate. Sí, ¿en otros países se hacen esos helados? Sí, sí. ¿Y alguna vez intentaste hacerlo acá? No, porque acá digo es clásico, pero se puede hacer. Sí, sí. Mayormente se puede hacer de muchos sabores. No creo que no haya nada que no se logre hacer en eso, ¿no? En este momento. ¿Cuál es tu sabor favorito? ¿Cuál es tu helado favorito? Bueno, yo estoy por el dulce de leche, ¿no? Es el helado clásico, favorito, clásico. Clásico, sí. O frutilla, pero el dulce de leche es algo que a mí me gusta, sí. Y uno, no sé, se me ocurre que de repente un panadero se aburre de comer pan todos los días en la panadería. ¿Te aburrís de comer helado? Yo pruebo poco el helado, sí, pero cuando hay algún sabor que no veo que está en duda, sí, lo pruebo, sí, antes de ponerlo a la venta, sí. Pero no sos de llevarte a tu casa todos los días. No, todos los días no. Un cuarto kilo de helado para el postre de hoy. No, porque uno ya viendo la cantidad de helados que hay, que en el momento uno come helado, toma helado, pero después ya uno lo vas viendo, pero no te llama mucho. ¿Y con la familia cómo es? ¿La familia cada vez que vas a una reunión o cosas así, sos el designado para traer los helados? Sí. ¿O te dicen que traigas otra cosa? No, llevo helado, sí, a veces llevo de ahí de la heladería, le digo, ¿cuándo toman helado realmente? No llevo para guardar en helado en mi casa, no. Si van a tomar helado, lo llevo en el día. Sí, se consume en el momento y si no, no. Sí, no soy de llevarle para dejar en casa. Porque el helado recién batido, cremoso, es una cosa. Ya después que tiene mucho tiempo el helado, ahí ya no es lo mismo. Hay que llevarlo de manera que lo puedan disfrutar. Claro, justamente, eso es lo más adecuado. Llevo helado en mi casa, toman sí, pero no mucho, digo. Problemas de garganta, sí, problemas de a veces que no tienen, pero cada tanto llevo, sí. Muy disfrutable la charla, muchas gracias por la visita. Gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes que me han dado la oportunidad de expresarme. Algún día haremos helado de café. Claro que sí, esto se hace también. ¿Se hace también? Sí, helado de café, de todo.